Buenas tardes chicos, vamos a comenzar con esta tercera clase de la materia de pedagogía y hoy vamos a revisar tres tipos de didáctica: la didáctica tradicional, la didáctica tecnocrática y la didáctica crítica. Voy a dar como las generalidades principales de cada una de ellas y ya les indicaré cuál es la tarea. Bueno, la didáctica tradicional se va a desarrollar en el siglo XVII fundamentalmente. Aquí la educación se va a basar prácticamente en la autoridad. El maestro es el único poseedor del conocimiento y por lo tanto es el único que puede hablar, corregir, decir. Y esto entonces nos deja al alumno como solamente un ser que puede recibir, que no puede opinar, que sus ideas son inválidas en contra del maestro. Si las reproduce como él, entonces sí serán válidas, mientras no se habría ninguna posibilidad de que el alumno mejorara o superara al maestro. Características de esta didáctica tradicional, pues tenemos el verticalismo, es decir, solamente es de arriba hacia abajo; autoritarismo, que quiere decir que el maestro impone, castiga, enseña en su totalidad, aun cuando el maestro llegase a tener un error, porque lo llegamos a cometer. En este tipo de didáctica no lo permitiría. Así como él lo enseña, así sería. No permite ser juzgado. Verbalismo, porque solamente se trata de hablar, hablar, hablar. Intelectualismo, porque solamente se cree que el sujeto, así como se lo digan, lo va a comprender. Y la disciplina, que en este momento los maestros pues son factibles a que golpeen a los alumnos, pongan castigos que los lastimen, laceren no solamente físicamente, sino psicológica o emocional. Una imagen de lo que sería la didáctica adicional. El método, pues es manera expositiva, que es esto del verbalismo y el intelectualismo. Una disciplina severa, no habría una risa, una dinámica, alguna otra actividad para que el alumno se integre o le interese una materia. Estimula la memoria mecánica. Quien no logre memorizar en una didáctica tradicional, pues no se le considera apto para la educación. El trabajo individual de los alumnos. No se hacen trabajos por equipos, todos son educados de la misma manera y no se espera que creen algo, sino simplemente se espera como un trabajo robótico o un trabajo mecánico. Ahora bien, vamos con la didáctica tecnológica o tecnocrática. Este surge, obviamente, no es su esplendor en estos años, pero surge en el proceso de modernización de los años 50 en América Latina. Aquí empiezan a hacer mano de todas estas tecnologías que surgen para que la educación también avance en esa misma modernidad. En realidad, pues pasan muchas formas antes de que lleguemos a una didáctica tecnológica. Hoy en día y con esta pandemia, bueno, tenemos un avance, pero aún así faltaría que esto diera óptimos resultados. Sin embargo, se utilizan todas estas estrategias tecnológicas para la educación. Ahora bien, no se pretende que la educación solamente sea en base a lo que se puede adquirir en la tecnología, sino que además es como un proceso mecánico en cuanto a se educa para obtener cierto resultado. Mm, una característica es que es aistocismo, dice. ¿Qué quiere decir? Que carece de historia. Por lo tanto, no le importaría como el devenir, sino simplemente el hacer funcional para lo que se está enseñando. A lo mejor si se quiere enseñar mecánica o alguna otra materia, pues tendría que ser con el objetivo solamente de que la persona se eduque o se adiestre para este conocimiento a través de toda la tecnología que puedan tener. Aquí son todos esos aspectos que toma en cuenta la didáctica tecnocrática. Y llegamos a la didáctica crítica. Esta es una didáctica muy especial porque aun cuando existieran otro tipo de escuelas que ya no hacían que el alumno fuera solamente un ser que recibía información, sino que ya se le valora su aspecto. En la didáctica crítica se valora mucho el que el alumno pueda pensar, que pueda llegar a sus propios resultados.
Este es un pensamiento que surge en el siglo XX y va a surgir con este pedagogo que se llama Paulo Freire. Él es de origen brasileño y él va a ser un pedagogo reformador en cuanto a la educación. Él estaba muy preocupado porque en su país se vivían momentos de mucha pobreza y vivió parte de lo que fue movimientos para modificar, revolución que pudo haber, que existió en Brasil. Él buscó la manera de educar y de alfabetizar a la población. Él estaba totalmente convencido que el pueblo tenía que ser educado para poder ser libre. Él se apoya en el estudio reflexivo de la realidad. Hace que a las personas que les enseña no solamente piensen en que aprender sirve para que te vuelvas doctor o que te vuelvas ingeniero, sino que el estudio sirve para que cambies tu mentalidad. Una persona ignorante podría tener un título y sin embargo seguir siendo ignorante si no reflexiona sobre lo que pasa a su alrededor. Él se preocupa mucho porque trabaja con la gente más pobre de Brasil y él pues, dice que desea educar a todos. Y entonces él se ofrece para ir a los lugares, a los barrios más pobres. Y cuando platica con las personas, cambia su mentalidad porque uno de ellos le dice, mire, no es que yo no quiera estudiar, pero me levanto a las 5 de la mañana oyendo el pitar de la fábrica, me voy todo el día, llego en la noche con hambre, cansado y escucho a los niños gritar por la casa y ya no deseo estudiar. Y entonces él comienza a ver que la gente pues realmente vive en condiciones tan deplorables que no podrían ser educadas. Sin embargo, genera un método y hace que mucha gente aprenda a leer y escribir. Genera un método que se llama la palabra generadora y es a partir de palabras que él les enseña a leer y escribir a gente adulta. Y lo hace en 15 días, 3 semanas. Por lo tanto, él va a decir que la mejor manera de aprender pues va a ser investigándolo, haciéndolo por su propia cuenta y generando sus propias reflexiones. Les voy a presentar unas frases que son de Freire y les voy a comentar por qué las dice. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. Esta frase va a darles a entender que no tenemos que ir a la escuela solamente a repetir a esa educación tradicional que nos dan, sino que cada persona tiene la capacidad de formar nuevas ideas, de dar soluciones, de llegar a soluciones a través de su propio pensamiento. Aquí hay otra frase, dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si nosotros creemos que yendo a la escuela es suficiente para que se cambie el mundo, pues eso es ilógico. Se tiene que modificar lo que piensan las personas. Si ustedes que están estudiando siguen haciéndolo solamente de manera mecánica, pues es como si no hubieran hecho su bachillerato. Seguirán siendo las mismas personas que cuando entraron. Sin embargo, si empiezan a modificar sus pensamientos, sus ideas, sus proyectos, entonces sí van a ser personas que transformen este. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Paulo Freire. Paulo Freire era totalmente revolucionario. Él, de hecho, sale de su país porque lo apresaron y entonces huye para que no se continúe como con esa pena. Él piensa que la educación debe hacer hombres libres para que no se abuse de ellos, ya que en Brasil a personas que eran muy pobres llegaban a sus tierras y les hacían firmar un documento y tiempo después llegaban por ellos y los quitaban porque habían cedido sus terrenos. Entonces él dice, no, o sea, la gente tiene que ser mejor y tiene que tener una educación para que sean personas libres. A la tarea 3. Aquí vamos a hacer 3 actividades de esta clase chiquita, que en su libro van a encontrar más información. Elabora un concepto de cada uno de los 3 tipos de didáctica tradicional, de didáctica tecnocrática y de didáctica crítica.
Elaboren un esquema donde les permita distinguir los tres tipos de didáctica, es decir, van a generar un cuadro comparativo donde pongan las características principales de cada una. Y el último es buscar un ejemplo basado en cada tipo de didáctica. Pueden buscar un ejemplo donde en su trayectoria escolar pues se vea ubicado cuando han vivido un proceso de didáctica tradicional, uno de didáctica tecnocrática y otro ejemplo de didáctica crítica. Bueno, pues sería todo de esta clase 3 de pedagogía y la semana que viene pues les envío la siguiente diapositiva de esta materia. Muchas gracias, hasta luego.